Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos los que se van incorporando a este webinar sobre técnicas de adaptación al cambio climático en la gestión forestal y la industria de la madera FSC. Vamos a dejar 5 minutitos para que toda la gente vaya incorporándose al webinar y que podamos empezar, si no a las 11, como estaba previsto, si a las 11:05 o así, si os parece bien a todas y a todos. Intentaré también eso, que seamos lo más estrictos posibles con el horario que nos habíamos marcado para a eso de las 12:30 haber podido terminar. Soy César Javier Palacios, soy el director de comunicación de FSC España. Queremos compartir con todos vosotros lo que son los resultados de estos interesantes trabajos que hemos venido realizando y promocionando desde FSC España con las universidades de Vigo y de Alcalá de Henares, y que cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Os voy a presentar a las personas que nos acompañan hoy. En primer lugar estará Gonzalo Anguita, que es director ejecutivo de FSC España. Él es doctor en veterinaria y máster executive en gestión empresarial del IE Business School. Entre muchas de sus actividades y obligaciones, pues forma parte de la junta directiva del Green Building Council en España. También va a participar Silvia Martínez, que es nuestra directora técnica de FSC España ya desde hace 9 años. Ella es ingeniera técnica forestal por la Universidad de Huelva y es ingeniera de montes, ciencia y tecnología forestal por la Universidad de Lleida. También va a estar y va a contarnos sus investigaciones Miguel Ángel Zavala, que es catedrático de Ciencias de la Universidad de Alcalá, es ingeniero de montes y doctor en Ecología y Biología Evolutiva por la Universidad Norteamericana de Princeton, en Nueva Jersey. Y también contamos con la colaboración y la de Juan Picos, que es director de la Escuela de Ingeniería Forestal de Pontevedra, la Universidad de Vigo. Él es doctor, ingeniero de montes, con una dilatada formación internacional en universidades como la australiana de Melbourne o la finlandesa de Helsinki, y es miembro del equipo de especialistas forestales de la FAO. Está también que va a participar, no quisiera olvidarme, de Patricia González, que también forma parte del equipo de Miguel Ángel Zavala en la Universidad de Alcalá. Bueno, yo creo que os he presentado un poco a todos. Por favor, tener todos el micrófono cerrado para que se pueda ver solo a la gente que va a participar y escuchar a los que están en la conferencia. Os recuerdo que este webinar se titula Técnicas de adaptación al cambio climático en la gestión forestal y la industria de la madera FSC. Y si me permitís, pues, bueno, vamos a hablar con esta gente que trabaja donde los demás disfrutamos, en el monte, pero que además saben mucho de cómo el cambio climático está afectando a nuestros bosques. Sin más, voy a dar la palabra a Gonzalo Anguita, que es director ejecutivo, como os decía, de FSC España. Gonzalo, tu turno. Buenos días a todos. Espero que todos estéis bien, lo primero y más importante. A pesar del cansancio que tenemos con este COVID-19, pues no nos ha quedado más remedio que organizar este webinar virtualmente, pero espero tener la ocasión de poder celebrar este encuentro quizás en el segundo semestre de este año, pues de otra manera. Ojalá que lo podamos hacer. La verdad es que en FSC llevábamos algún tiempo deseando realizar este encuentro para contar los hallazgos de este importante programa del que hemos formado parte. Quiero agradecer en primer lugar a la Fundación Biodiversidad por haber creído en nosotros y también a la Oficina Española de Cambio Climático. Realmente en FSC España llevamos más de 3 años, casi 4 años, nos contará ahora Silvia, desarrollando este programa, ¿vale? De gestión silvícola frente al cambio climático. Quiero agradecer a Miguel Ángel Zavala y a Patricia González de la Universidad de Alcalá de Henares, que también hayan contribuido enormemente en este programa, y por supuesto a Juan Picos de la Universidad de Vigo, porque lógicamente es un informe el que hemos desarrollado junto con su colaboración, que está disponible en nuestra web, que está basado en la ciencia. Son soluciones basadas en la ciencia y en lo que está esperando contribuir FSC.
Quiero comentaros como idea que últimamente cada vez pienso que los bosques parece que son el hilo conductor de un montón de cosas. Parece que necesitamos llegar a los bosques o a las superficies forestales para encontrar un montón de respuestas, de las respuestas que estamos buscando. Y voy a deciros hoy una cosa, no hay más verdad que aquella que le ha llegado la hora. Y yo creo que le ha llegado la hora a los bosques. Los bosques son sumideros de carbono y, por tanto, son protagonistas indiscutibles en este escenario que tenemos necesariamente de neutralidad climática. Pero para poder ganar resiliencia en esas superficies forestales quizás tengamos que aprender algunas cosas. Por ejemplo, a gestionarlos en un contexto presente y futuro de cambio. Hoy hablamos de crisis climática. Los necesitamos de muy distintas maneras porque prestan servicios que son fundamentales. Primero son abastecimiento, no nos olvidemos, pero también son servicios, también de agua, no solo de sumidero de carbono, que también es fundamental en el cambio climático. Los bosques pues, son hábitat también, ¿no?, de muchas especies que están amenazadas y, por tanto, desde FSC vamos a seguir insistiendo en el valor natural que tienen los bosques y también en el valor económico que representan para lograr incentivos económicos e inversiones. Inversiones para poder practicar esa silvicultura de la que hoy nos van a hablar, que nos lleve a los resultados que deseamos. Por eso, espero y deseo seguir contribuyendo a desarrollar este programa con nuestros importantes socios de estas dos universidades. Y antes de cerrar y dar paso ya a César, otra vez, sí que quiero deciros algo pues, que me ha congratulado mucho esta mañana. Porque, bueno, nosotros conocíamos el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y la estrategia a largo plazo de descarbonización a 2050. Pensábamos que en este PNIEC no había ningún protagonismo para las superficies forestales, pero en el MITECO nos invitaron a estar presentes en una reunión en el mes de diciembre, donde tuvimos ocasión de hablar con Teresa Rivera, junto con otros expertos, en un grupo de trabajo que se llama de Infraestructura Verde, y que es el responsable de la nueva Estrategia Nacional de Infraestructura Verde, de la conectividad y la restauración ecológicas. En esta nueva estrategia sí que me congratulo de informaros que, bueno, se habla del Plan Nacional de Adaptación y en este plan hay bastantes acciones de promoción de infraestructura verde, de restauración ecológica y hay cosas que me gusta leer. Estamos hablando de mecanismos de pago por servicios ambientales vinculados a registros de huella de carbono, por ejemplo. Así que con esta positiva noticia y nueva noticia que tengo para daros, que creo que es bastante reciente, agradeceros a todos la participación en este webinar y, bueno, pues esperando y deseando que disfrutéis y que sea útil para todos los presentes. Sin más, César, muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo Anguita, director ejecutivo de FSC España. Me congratula que hay mucha gente que está siguiéndonos en este webinar. Somos ahora mismo más de 50 personas e incluso tenemos conectado entre nosotros a Ricardo Domínguez, que veo y nos da saludos desde Vanuatu. Trabaja para la FAO en el Pacífico Sur, lejísimos. Hasta allí llegamos con nuestros proyectos de lucha contra el cambio climático. Bien, Silvia Martínez, que es la directora técnica de FSC España, nos va a contar exactamente ¿en qué ha consistido este proyecto? ¿Cuáles han sido sus objetivos? Silvia, cuando quieras. Gracias, César. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a este webinar con el que queremos daros a conocer cuáles han sido los principales resultados y actuaciones que hemos llevado a cabo durante el último año y medio en el proyecto de técnicas de adaptación al cambio climático en gestión forestal y la industria de la madera FSC. Este proyecto ha contado con el apoyo de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Ahora. Como sabemos todos, nuestro planeta se derrite y cada vez son más preocupantes las predicciones que llegan de los expertos y los investigadores, que prevén que en este siglo pues, la temperatura aumente entre 2 y 6,4 grados. En el último informe que ha desarrollado el Ministerio de Transición Ecológica, en el que habla de los impactos y riesgos
derivados del cambio climático en nuestro país, que ha sido publicado en este mes de febrero, apunta a cuáles van a ser los principales impactos que vamos a sufrir como consecuencia del cambio climático en nuestra región. Como podemos ver que cada día hay menos número de días de helada, que se incrementan los días cálidos, que hay más olas, que las olas de calor son más largas, que se va a reducir la precipitación media, que va a haber cambios en la velocidad del viento y que se van a incrementar esos fenómenos meteorológicos extremos. Estos cambios en el clima tienen una repercusión también directa en nuestros sistemas forestales. Y nuestros bosques pues, van a ver cómo se afecta la fenología de las especies forestales, cómo se ven modificados los periodos de floración y fructificación. Se van a dar fenómenos de decaimiento complejos en los que intervengan más de un agente. Va a haber un incremento de la defoliación, las tasas de crecimiento pueden disminuir, en algunos casos aumenta, que ya lo comentaremos a lo largo del webinar, y se van a producir unas mayores tasas de mortalidad. Pero no todos son malas noticias, no queremos empezar el webinar dando todo malas noticias. Si hacemos una adecuada gestión de estos sistemas forestales, podemos conseguir que nuestros bosques sean menos vulnerables y sean mucho más resilientes a esta situación de cambio. Como decía Bill Gates esta semana en una entrevista, los efectos del cambio climático serán mucho peores que los de la pandemia que sufrimos si no conseguimos reducir las emisiones de efecto invernadero de aquí a menos de 30 años. Y una de sus declaraciones apuntaba que ya es muy tarde para dedicar esfuerzos a mitigar los efectos del calentamiento del planeta. Como sabéis, para hacer frente al cambio climático existe la línea de mitigación y la línea de adaptación. Desde FSC España llevamos ya años trabajando en adaptación, pues por puro convencimiento de que para nosotros la gestión forestal FSC es ya una gestión forestal adaptativa en sí misma. En nuestras normas que regulan la certificación de la gestión forestal ya incorporamos medidas y actuaciones para poner en práctica esa gestión forestal adaptativa. Tenemos unos requisitos de un seguimiento continuo y evaluación de las actuaciones de gestión y de los valores ambientales para poder, de esta manera, conocer los cambios que se dan en los ecosistemas forestales y modificar esas actuaciones de gestión para hacerlas lo más adecuada posible a la situación de nuestros bosques. También llevamos a cabo estrategias para mantener o mejorar la captación y almacenamiento de carbono de nuestros bosques. Cuando nos proponemos hacer regeneraciones, uno de nuestros requisitos es emplear la especie que esté mejor adaptada a la estación, en función de las condiciones climáticas. Y vamos también más allá, incorporamos en nuestra gestión forestal la evaluación o la previsión de los riesgos que puedan tener los desastres naturales que se puedan originar en estas superficies forestales, para poder tener también previsión y actuar en consecuencia. Como comentaba, nosotros llevamos ya más de 3 años trabajando en intentar incorporar estas técnicas de adaptación de gestión forestal en nuestro sistema de certificación forestal FSC. Ya en el año 2017 empezamos a trabajar con la Fundación Biodiversidad en el proyecto de certificación forestal como instrumento de gestión forestal adaptativa, que también contó con el apoyo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. El año siguiente, en 2018, dimos continuidad a este proyecto, implementando un protocolo de gestión forestal en nuestros bosques, que también contó con el apoyo de la Fundación Biodiversidad y del Ministerio para la Transición Ecológica. Y aquí os dejo el enlace a la página web que elaboramos para estos proyectos, en los que podéis ver todas las actuaciones que realizamos y están todos los documentos de resultados y las conclusiones. Y siguiendo en esta línea de trabajos en adaptación, tenemos este último proyecto del que vamos a hablar hoy,
que empezó en julio de 2019 y acabó en diciembre del año pasado, y que se ha desarrollado en 2 localizaciones piloto. Son 2 montes certificados FSC, son 2 montes de pinares. Uno de ellos es el monte de Frades, en San Martiño de Frades, en Coruña, que es un pinar de Pinaster, propiedad de financiera maderera, Finsa, ¿vale? Y el otro es un pinar de silvestre en Asturias, en San Martín de Oscos, es el monte Vilarín, que pertenece a la sociedad mercantil Roupar de Gestión y que se incorporó en el año 2011 al grupo de gestión forestal FSC de Cerna Ingeniería y Asesoría Medioambiental. Quería agradecer a estos 2 titulares de certificados FSC, tanto a Finsa como a Cerna, el que nos haya facilitado trabajar en estas 2 superficies certificadas FSC, sin el cual no podíamos haber desarrollado el proyecto. Y sin más, el objetivo principal de este proyecto ha sido analizar el impacto del cambio climático en la producción de madera y cuál va a ser las implicaciones que va a tener en la industria, ¿no? Para ello hemos llevado a cabo 3 actuaciones principales. Una ha sido la modelización de la producción de madera en masas de pináster y silvestre bajo diferentes escenarios de cambio climático de la EMET y evaluar los riesgos asociados. ¿Vale? Este trabajo lo hemos desarrollado conjunto con el grupo de investigación de la Universidad de Alcalá de Henares, que luego pasarán a explicar un poco en qué ha consistido esta modelización y cuáles han sido los principales resultados. Luego también hemos tenido una actividad de consulta y discusión con propietarios y gestores forestales sobre los resultados de esta modelización y en el que hemos debatido los riesgos y cuáles podían ser las medidas a implementar para disminuir o para evitar ese riesgo asociado. Y finalmente hemos desarrollado un análisis de los impactos y la vulnerabilidad del cambio climático sobre la industria de la madera. Ese trabajo lo hemos desarrollado también junto con la Universidad de Vigo y luego Juan Picos también comentará el análisis que se ha realizado y cuáles han sido los principales hallazgos. Y por mí, sin más, dejo paso a César, que permitirá ahora a Miguel Ángel Zavala o a Patricia continuar. Muchas gracias, Silvia, por además, sobre todo, ceñirte al horario. Así nos va a dar tiempo a verlo todo al tiempo y con detalle. Bien, voy a dar paso entonces ahora en primer lugar a Miguel Ángel Zavala, que como os decía, él es profesor y catedrático de la Universidad de Alcalá, quien nos va a hablar precisamente de esa modelización de la producción forestal entre Pinus pinaster y Pinus silvestre, según los escenarios de la EMET para cambio climático. Cuando quieras, Miguel Ángel. Sí. Buenos días, César. ¿Se me escucha correctamente? Se te ve muy bien y se te escucha muy bien. Perfecto, gracias. Perfecto, gracias. Bueno, buenos días a todos los asistentes y compañeros. Como ya se ha introducido, voy a hacer una introducción a los detalles más técnicos y metodológicos que luego continuará Patricia. Vamos a hablar de cómo desde el punto de vista científico se han abordado algunos de estos problemas de cuantificación de riesgos y vulnerabilidad en un contexto forestal. Primero, como es un tema que está bastante hoy en día inmerso en la sociedad, ¿no? También desde el punto de vista incluso político, empresarial, etcétera, desde el punto de vista científico sí quería aclarar que normalmente normalmente no, el cambio climático antropogénico, pues seguimos la definición del panel internacional, ¿no?, de cambio climático, que es una variación en el estado del clima, pero que tiene que ser identificable en variaciones de este valor medio o en la variabilidad de sus propiedades, y tiene que ser persistente durante largos periodos de tiempo, decenios o periodos más largos. Es decir, cuando se habla de, por ejemplo, la nevada reciente, ¿no?, o Filomena, etcétera, pues no todo es cambio climático, es importante saber si es atribuible
al cambio climático antropogénico, y eso nos referimos a cambios que son persistentes en el tiempo, o bien en su valor medio o en la variabilidad de sus propiedades, en relación a series históricas, etcétera, y que están relacionados con este incremento de gases de efecto invernadero. El clima ya de por sí es variable, ¿no? Y no todas las variaciones climáticas son lo que llamamos cambio climático. En concreto, las alertas se han levantado en la cuenca mediterránea porque, según las proyecciones que hay de modelización, que es como se descubrió el cambio climático originariamente, aunque ya hay muchas evidencias empíricas que están constatando estas predicciones, pero fueron los primeros modelos de circulación climática que han alertado de cómo este calentamiento global es debido a la concentración de gases de efecto invernadero. Y aparte se han hecho ya algunas estimaciones más precisas de estos riesgos y vulnerabilidad que, como podéis ver en este gráfico que viene de SPOM, que forma parte de la Unión Europea, ¿no? De un organismo de investigación asociado a la Unión Europea, predice o nos alerta que la cuenca mediterránea, y en concreto en España, siempre son predicciones de varios modelos, ¿no? Con su robustez mayor o menor, pero existe bastante convergencia en este tipo de modelos, indicando una alta vulnerabilidad en España y en la cuenca mediterránea al cambio climático, motivo por el cual es de preocupación, ¿no? Y por eso tenemos un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Como ya ha dicho mi compañera y mis compañeros, el cambio climático lo que hace es generar unos impactos y unas vulnerabilidades en los sistemas y sectores socioeconómicos, dentro del cual está la industria forestal, ¿no? Pero también la agricultura, el turismo, etcétera. Ante esto caben dos respuestas que han apuntado también mis compañeros. Uno es la mitigación, donde el bosque también juega un papel esencial. Ya en el Acuerdo de París se reconoce la importancia de las soluciones naturales frente al cambio climático, que están muy vinculadas a la conservación, a la restauración y a la silvicultura, de lo cual no vamos a hablar hoy tanto, pero también va a tener una importancia, o debe tenerla económica para el sector, ¿no? Si se articula adecuadamente. Pero hoy vamos a hablar más de lo que es adaptación. Adaptación es, dado que va a haber estos impactos y es vulnerable este sector, ¿qué se puede hacer para disminuir su vulnerabilidad? El marco en el que estamos actuando con este proyecto entra dentro del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, que justamente, como el Ministerio está encargado de coordinar algunas políticas nacionales con comunidades autónomas, etcétera, pues la adaptación ha sido una de ellas. En este plan, que por cierto ha sido renovado hace poco, pero voy a hablar del plan que ha estado vigente hasta hace poco. Este plan tiene estos ejes que indico aquí, que son como rotores, ¿no? de un motor. Dentro del primer eje, que era la evaluación sectorial de los impactos, conecta con lo que hemos llamado aquí el eje tercero, que es la movilización de actores clave. Uno de los actores clave pues son el cuarto sector, ¿no? Tercer, cuarto sector, y luego también el propio sector forestal. Entonces, la movilización de este sector clave a través de la Fundación Biodiversidad es lo que nos ha permitido participar en estos proyectos de potenciación de la investigación en materia de adaptación en connivencia con otros sectores, ¿no? Como muestra de esto, llevamos a cabo el informe de evaluación sectorial para la biodiversidad y los bosques, que está disponible en este PDF, que fue una recopilación de todas las evidencias de impactos por un lado, pero también medidas de adaptación para el sector, y que está disponible en una búsqueda, es fácil de localizar. Quería aclarar algunos conceptos, porque ya os digo, es un tema que está también muy en la prensa, ¿no? Y muy en la divulgación. Entonces, lo que nos referimos por impactos son efectos específicos y cuantificables que son atribuibles al cambio climático. No todo, como os decía, que por variabilidad del clima son impactos del cambio climático como llamamos como tal, ¿no? Sino que son específicos y cuantificables. La vulnerabilidad es la predisposición a recibir uno de estos impactos, y la adaptación, como hemos comentado, es una intervención humana, puede ser la silvicultura u otras, ¿no? que busca facilitar el ajuste de estos sistemas a este clima resultante del cambio climático. El último informe del IPCC lo define según este gráfico, que es bastante ilustrativo. Son estos tres sépalos. El impacto, lo que llamamos un impacto del cambio climático, por ejemplo, que una masa forestal se seque por el cambio climático o se vayan a secar muchas masas forestales o vayamos a perder productividad, es la materialización de un riesgo.
Y el riesgo surge de la intersección de estos tres conjuntos. Uno son los peligros. Los peligros son los riesgos físicos, por ejemplo, las olas de calor o una sequía hidrológica extrema o una gran nevada, ¿no? O una tormenta, un vendaval. Todo eso son peligros que en cada región van a ser diferentes. Otro aspecto es la exposición. A lo mejor la península ibérica va a estar muy expuesta, va a tener peligros relacionados con olas de calor en verano, pero a lo mejor hay unas zonas que están más o menos expuestas. Entonces, cuando para un determinado sitio hacemos un proyecto, tenemos que saber si va a estar expuesta o no esta zona, ¿no? Y luego está la vulnerabilidad. A lo mejor va a estar expuesta, pero no es vulnerable porque son especies muy resistentes que toleran estos peligros, ¿no? Pero si cuando una zona vulnerable o un sistema está expuesto y recibe unos determinados peligros, de esa intersección pone en riesgo ese sistema. Y si se materializa el riesgo lo llamamos impacto. En ciencia es muy importante cuantificar las cosas, ¿no? Y esto es a lo que nos dedicamos nosotros en nuestro grupo. En concreto usamos lo que se llama un análisis de riesgo probabilístico, que permite, a partir de funciones estadísticas, hoy en día con Big Data, ¿no? con la ciencia de la información, que existe mucha información desde sensores remotos, satélite, inventarios forestales, archivos históricos o datos de campo que nosotros tomamos, se pueden integrar en series temporales y espaciales para cuantificar estos componentes, riesgo, impacto, vulnerabilidad, etcétera. Sin entrar en detalles, es bastante intuitivo lo que voy a comentar, porque el riesgo, en el análisis de riesgo probabilístico, es siempre el producto de dos componentes. Se puede descomponer en dos factores. Uno es la probabilidad de que ocurra un impacto y el otro es la vulnerabilidad. Me explico. ¿Qué es más arriesgado? ¿Qué tiene más riesgo? ¿Ir en coche o ir en avión? Bueno, pues si vamos en avión, la probabilidad de un accidente es muy baja. Sin embargo, la vulnerabilidad es muy alta. La vulnerabilidad definida como la pérdida en vidas humanas, por ejemplo. Es decir, es poco probable que un avión se estropee en pleno vuelo, que unos mecanismos de seguridad, etcétera, pero si se estropea, pues va a haber muy pocos supervivientes, ¿no? Sin embargo, ir en coche, la probabilidad de accidente es muy alta, bueno, muy alta en relación a un avión, pero la vulnerabilidad es menor. Entonces, por tanto, el riesgo es esta interacción de ambos mecanismos. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en seguridad nuclear, ¿no? Esta probabilidad de fallo es muy baja, pero la vulnerabilidad es muy alta, etcétera. Y luego hay riesgos también distribuidos espacialmente, ¿no? Y el riesgo se define aquí a la derecha arriba como la esperanza, en sentido matemático, de una pérdida. Es decir, ya decimos que algo es arriesgado. Existe un riesgo en las masas forestales gallegas si realmente hay una pérdida, es decir, si va a haber un cambio climático, mayor sequía y se pierde productividad de madera, pues si hay una esperanza de que eso suponga una pérdida en el Producto Interior Bruto de Galicia, por ejemplo, muy alta, eso es un riesgo, ¿no? Al final, este método lo que permite es cuantificar a partir de una serie temporal esta vulnerabilidad, como pongo en este circulito abajo, en función de unas propiedades de la serie temporal, que básicamente es el comportamiento medio de una función en relación al comportamiento de cuando ocurre el impacto, ¿no? Lo que pasa es que este método permite estimar análisis de errores, ¿no? Y la incertidumbre asociada a estos modelos. Por ejemplo, un trabajo piloto que hicimos en este libro, editado también por la Unión Europea, pudimos calcular el riesgo, la vulnerabilidad en función de distintas probabilidades de impacto por olas de calor en distintas masas forestales, a partir de datos de dendrocronología, que proporcionan una serie temporal de cómo los árboles van respondiendo a impactos por la sequía. Ya ha comentado Silvia, los modelos climáticos, las proyecciones a futuro se elaboran a partir de modelos climáticos, pero también a partir de modelos socioeconómicos, que distinguen entre las posibles estrategias de mitigación que van a adecuar las diferentes sociedades, ¿no? Es decir, si van a tener políticas más o menos restrictivas. Esto simplemente lo digo porque los RCP va a haber distintos modelos climáticos en función de los modelos de emisión que tengamos en el futuro. Simplemente que cuando se habla de modelos climáticos a futuro, pues va a haber tantos como vaya a haber sendas de concentración representativas. Por eso, por lo que os lo comento aquí, este matiz que posiblemente conozcáis ya muchos. Entonces, hay escenarios más agresivos en cuanto a emisiones, como el RCP 8.5, que van a generar un modelo climático diferente a un escenario de mitigación estricto. Es decir, a partir de estos distintos escenarios de mitigación,
y de emisiones, van a determinar estas diferentes emisiones, lo cual va a resultar en distintos impactos, por ejemplo, sobre la temperatura media o sobre el aumento del nivel del mar, etcétera. Esto es ciencia, pero no es fe. Es decir, esto puede ocurrir, pero también tiene unos márgenes de error y la ciencia no es un método de aproximación crítico. Es decir, a lo mejor estas predicciones se cumplen en mayor o menor medida porque hay algún efecto no contemplado en estos modelos, como que cambia la corriente del Golfo. Es decir, que esto tampoco hay que tomarlo como una nueva Biblia, una nueva religión, ¿no? Es una aproximación crítica y cuantitativa al estudio de estos fenómenos. A partir de este método, pues lo que podemos ver es que distintos escenarios climáticos, por ejemplo, anomalías de temperatura, cómo va a cambiar la temperatura media con respecto a los patrones anteriores, que parece que apuntan siempre a un calentamiento, que además se está constatando empíricamente. Entonces podemos ver cómo influye el forzamiento antrópico en relación a emisiones frente a un sistema sin forzamiento en azul antrópico. Y esto es lo que vamos a aplicar para poner en contexto a estos dos montes y a estas dos regiones, es un análisis regional en España. Ahora bien, estos son los modelos climáticos. Lo que nosotros estudiamos ya dentro del sistema forestal es cómo los bosques van a responder a estos diferentes escenarios climáticos. Y para eso utilizamos modelos, también como decía, a partir de Big Data, de datos de inventarios forestales, datos históricos, sensores remotos, que nos permiten ver si cambia el clima, cómo va a cambiar la vegetación. Vamos a centrarnos hoy en los modelos más sencillos que hay. Este es un eje, el eje horizontal o de abscisas. Va a haber muchos tipos de modelos, desde más empíricos a modelos con más mecanismos a la derecha. Y en el eje vertical o de ordenadas tenemos modelos que una cobertura espacial local, de rodal o de árbol incluso, hasta arriba, ¿no?, continental o regional, modelos que abarcan todo el planeta incluso. Entonces hoy nos vamos a centrar en los modelos más sencillos, que son modelos empíricos, que relacionan la distribución de una especie o su crecimiento o algunas propiedades con variables ambientales como el clima, etcétera. Proyectamos esa correlación en el futuro y nos permite saber posibles cambios. De manera muy breve, para el que esté interesado, hay otro tipo de modelos, pues las tablas de producción o modelos en derivadas parciales que explican cómo cambia la estructura de tamaños de un rodal, de una población. Otros modelos que son modelos de simulación basados en individuos, que ven todas las interacciones entre individuos y que se pueden escalar también al paisaje. O modelos que se aplican o a nivel de rodal o a nivel de todo el planeta, como son los DGVM, Dynamic Global Vegetation Model, que modelizan incluso la fotosíntesis de las plantas para ver cómo se ha influido el balance de carbono de la biosfera por este cambio climático y que a su vez retroalimentan sobre los modelos de cambio climático, porque las plantas son un agente activo, ¿no? Pero como os decía, nos vamos a centrar en estos modelos empíricos y a una escala regional en concreto en el análisis de hoy. Este tipo de estudios ya se iniciaron. Esto es una tesis que se hizo en la Universidad Autónoma de Madrid por Marta Benito Garzón hace ya unos más de 10 años, en los cuales alertó sobre cómo la distribución potencial de las especies forestales importantes ibéricas podían verse afectados por estos cambios climáticos. Aquí en verde, por ejemplo, en el punto A tenéis la distribución del pino silvestre, ¿no? Y según estos modelos se proyectaba que en el 2080, con un escenario muy agresivo de emisiones, la distribución potencial de esta especie podía verse drásticamente muy reducida. Este modelo incluso decía pues, que desaparecía de Guadarrama o de Granada, etcétera, ¿no?, y quedaría restringido a estas zonas. Lo mismo para la encina incluso, para el haya, para el Quercus pyrenaica se veían unas reducciones muy drásticas. Esto era un análisis prospectivo que además daba a entender que estas reducciones, fijaos, en el 2020 ya, si esto se hubiera cumplido, casi que se hubiera reducido en un 10% el pino silvestre. Esto nos motivó a hacer estudios un poco más detallados que incorporan mecanismos de las plantas, ¿no?, que de los ecosistemas de resiliencia, tanto naturales como la propia gestión adaptativa, ¿no? Aquí os muestro un ejemplo que simplemente a la izquierda podéis ver que este modelo de nicho que hemos llamado en gris, que predecía el colapso de esta especie, simplemente teniendo en cuenta, esto está hecho con datos de los ensayos de procedencia,
del Ministerio, simplemente teniendo en cuenta la diversidad genética y los ecotipos que hay dentro de la misma especie, veíamos que el pino silvestre, por ejemplo, autóctono del Trevenca en Granada, era mucho más resistente a estos cambios climáticos, a esta aridez. Sí que hay otros ecotipos, pues los de lillo, etcétera, que eran más sensibles. Entonces, simplemente para llamar la atención que hay mecanismos como la plasticidad fenotípica o la propia diversidad genética y la adaptación local es uno de los mecanismos que confieren resistencia, ¿no?, a las masas forestales. Ya en los últimos años, y lo que va a mostrar luego Patricia también, pues hemos trabajado con datos a nivel de individual, tanto español como europeo, en el caso del silvestre, que tenemos datos, casi millones de datos, ¿no? Son miles, pero para todas las especies. En España hay 90.000 parcelas y casi 1 millón de árboles que se han medido cada 10 años, ¿no? Y a nivel europeo en muchos países también existe esta red de inventarios. Todo esto permite una aproximación Big Data para ver la respuesta de los árboles, en este caso el crecimiento y la mortalidad, con relación al clima. Y aquí se puede ver, aquí pongo en el gráfico de la Perdona, derecha. Miguel Ángel, a ver si puedes ir un poquito más rápido para que nos dé tiempo. Sí, ya estoy concluyendo. Gracias, César. Simplemente ver que cuando vemos en estos modelos incorporamos el crecimiento y la mortalidad, a veces el crecimiento incluso de los árboles se puede ver hasta beneficiado en zonas muy frías por un mayor incremento de la temperatura, incluso por el CO2, pero el problema es la mortalidad, que crecen más, pero también tienen más riesgo de colapso hídrico y de morir. Y ahora ya va a continuar Patricia. Simplemente quería dar una introducción de los conceptos básicos y su cuantificación. Y ya que termino con esto. Muchas gracias por vuestra atención. Sigo la presentación de la pantalla, ¿no? Sí, si ponéis la presentación. Sin problema. Si no la comparto yo, pero compartirla se está compartiendo bien, ¿no? Ahora está bien y te oímos bien. Pues yo lo voy comentando y si Patricia quiere añadir algo, sin problema. Vale, mejor. Bueno, pues aquí ya, digamos que después de introducir los conceptos generales, aquí ya concretamos y vamos a medir para estas dos zonas, estas dos regiones, incluso a nivel de monte, no tanto a nivel de rodal, pero sí de monte, vamos a cuantificar el cambio potencial en producción forestal para estos escenarios de cambio climático. Y si esta especie, vamos a combinar realmente dos factores. Primero, el cambio en la productividad y luego el cambio en la idoneidad de esta especie, porque pudiera ser que podemos seguir siendo productivos pero con otra especie, ¿no? Por eso vamos a calcular un riesgo asociado a estas dos cosas, a estas dos componentes. Siguiente, por favor. Este es el primer modelo. Sí. ¿Quieres intentarlo, Patricia? Si queréis lo intento y si va mal, pues... Venga, el primer modelo nos permite evaluar... Patricia, se oye muy mal, Patricia, se te oye muy mal. Si no te importa, sí, con tu permiso voy a seguir yo y tú me interrumpes cualquier cosa, ¿vale? Estos son modelos probabilísticos en el cual partimos la función esta de vulnerabilidad que queremos estimar. ¿Cómo la cuantificamos? Pues por un lado va a haber una vulnerabilidad potencial que va a ser una constante, ¿no?, que es como el valor máximo para relativizarlo de vulnerabilidad, y va a tener tres componentes. Una, el efecto del clima, que tiene que ver con la exposición que hablábamos antes. La vulnerabilidad va a depender de que... Sí, Gonzalo comenta que sí, que puedes poner comentarios, Patricia. Ahí, bueno, ahí vale. Me aparece el efecto del clima. Primero, pues puede ser que Galicia, esto me lo estoy inventando, por alguna razón de corrientes marinas y demás, no vaya a sufrir grandes olas de calor, con lo cual esto hay que considerarlo en el modelo, es decir, la exposición. Luego hay un efecto estructural. Las masas forestales van a ser más o menos vulnerables, pues por ejemplo, en función de su densidad, en función del tamaño de los individuos, etcétera. Ese es otro elemento que hay que tener en cuenta. Y luego hay otro efecto que va a tener que ver con la diversidad. La diversidad normalmente actúa con dos mecanismos. Un efecto de complementariedad, en algunos casos, que las masas, por ejemplo, mixtas, se complementan en su uso del agua y en sus nichos de forma que son más productivas, o a veces simplemente son más productivas porque si es una masa diversa por azar hay una especie que es la que es muy productiva, ¿no?, y arrastra este efecto. O también pudiera ser que en otros casos la diversidad no genera más productividad, ¿no? Me dicen que voy a activar el vídeo. Perfecto. Siguiente. Bueno, ¿cómo se van a parametrizar estos modelos? No son modelos teóricos, sino que, como os decía, son modelos que están basados en más de 90.000 parcelas que se han ido midiendo de forma repetida. Y además, como hay varios inventarios, también podemos
comprobar si el modelo funciona o no. Aquí Patricia nos pone el diseño de este tipo de parcelas del Inventario Forestal Nacional, que son del Ministerio del MITECO, ¿no?, y del MAPA en España. Aprovecho para agradecer siempre su uso en abierto y asesoramiento. Entonces, partimos de estos datos, que es una red de 1 kilómetro cuadrado, un muestreo sistemático. Siguiente. Sí, en este caso vemos la distribución de las parcelas que hemos utilizado para pino pinaster y para pino silvestre, tanto en Galicia y en Asturias. Siguiente. Para estimar variables a partir del inventario forestal nacional, bueno, pues se utilizan, por ejemplo, las ecuaciones alométricas de Gregorio Montero desarrolladas en el INIA, que nos permite estimar la biomasa en cada rodal, y luego, comparando inventarios sucesivos, podemos estimar la productividad del rodal como una variación del crecimiento en volumen, y podemos saber también el volumen de madera en cada parcela en metros cúbicos por hectárea. Siguiente. Sí, aquí, como os decía, una vez que conocemos estas variables de diversidad, productividad y ausencia y presencia, bien con el inventario o con otras fuentes, podemos ver cómo va a ser la respuesta frente a distintos escenarios climáticos. ¿Cuántos escenarios climáticos va a haber? Pues va a haber tantos como escenarios de mitigación o sendas, que comentaba antes, de mitigación, queramos contemplar. Es decir, el clima va a depender del nivel de emisiones que tengamos. Si logramos poner en marcha el Acuerdo de París y hay unos cambios en la sociedad muy importantes a nivel geopolítico y mundial, y de reducción de emisiones y descarbonización de la economía, tendremos un escenario climático. Por todo lo contrario, si hay una tragedia de los comunes que incluso se incrementan las emisiones, pues tendremos otro tipo de clima en el futuro. Y por tanto vamos a ver cómo distintos tipos de clima, en función de distintos escenarios de mitigación o de no mitigación, van a influir sobre nuestras masas forestales. Siguiente. Sí, para ver la vulnerabilidad utilizando este modelo que os decía de análisis de riesgo, vamos a valorar en series de temporales derivadas por estos modelos la diferencia entre la producción actual como baseline, ¿no?, como modelo de referencia, con respecto a las producciones que tendríamos en los distintos escenarios de cambio climático. Siguiente. Y a partir de aquí, en este caso, vamos a ver la vulnerabilidad, que hacía referencia no tanto en la productividad, sino en la idoneidad de las especies. Para eso vamos a ver la distribución del pino pinaster y del pino silvestre en toda la península ibérica, y lo vamos a cotejar con datos climáticos y ambientales para hacer lo que llamamos modelos de distribución de nicho, que nos permiten ver el modelo de potencial de una especie en base a la idoneidad del hábitat. Es decir, si queremos reintroducir esa especie, hacer una plantación, cuáles son las zonas idóneas según el espacio climático, ¿no? Sí. Siguiente. Esta vulnerabilidad 2, por lo tanto, es la diferencia entre la idoneidad del hábitat actual menos la diferencia con la idoneidad del hábitat con el escenario climático. Siguiente. Sí, por lo tanto, la evaluación del riesgo va a estar definida con una ponderación que va a depender del sector, que valora más si la especie, la idoneidad de la especie o la productividad. Es decir, vamos a combinar ambos factores para estudiar el riesgo para distintos escenarios. Siguiente. Estos parámetros ya dependen del tipo de gestión. Por ejemplo, para una gestión de conservación puede ser muy importante proteger un ecotipo genético o el pino silvestre, pero para una gestión más productivista puede ser más interesante mantener la producción aunque cambiemos de especie. Entonces, estos parámetros alfa y beta dependen del tipo de gestión que se quiera por los agentes de interés, ¿no?, propietarios, madereros, conservacionistas, etcétera. Nosotros decimos para cada valor de alfa y beta sí podemos ver cómo el sistema cambiaría. Siguiente. Y así se implementó en estas dos regiones y también en los montes particulares como caso de estudio, que ya introdujo Silvia. Siguiente. Aquí tenemos los datos ambientales y concretos de productividad, de densidad media y climáticos para el monte de Frades en Galicia, que es mayoritariamente de pino pinaster, aunque se está también introduciendo ahora el radiata. Aquí podemos ver abajo la evolución de la aridez con el índice de SPEI, cómo ha habido, esto será un incremento de la aridez, esta bajada significa que sí que se está aridificando con un incremento sobre todo de las temperaturas.
Siguiente. Y este es el monte Vilarín en Asturias. Los datos de la parcela, los datos de este monte y los datos de densidad. Este es de pino silvestre, como veis, una densidad bastante más elevada. Y aquí veis también las trayectorias climáticas. En el caso del pino marítimo, se observa, fijaros que aquí tenéis cómo evoluciona la variación del diámetro medio, el volumen en función del diámetro medio, el volumen en función de la densidad y cómo varía el volumen en función de la temperatura media anual. Entonces, lo que sí que podemos ver en estas líneas rojas es la bajada que habría de productividad en volumen de metro cúbico por hectárea y año con relación a la temperatura media anual. Concretando, los datos que obtenemos son una reducción a nivel de comunidad autónoma entre el 1,6 y el 3,55% de productividad en estos dos extremos de escenarios de mitigación, y a nivel de monte entre 2,7 y 3,7. Esto puede parecer poco, pero si lo veis en términos financieros, una reducción de la productividad de un 4%, entre un 3 y un 4% puede ser bastante significativa. Siguiente. Esto es lo mismo que os comentaba para el pino silvestre, y aquí los modelos nos permiten detectar que aunque hay una cierta incertidumbre, pero con bastante exactitud nos dicen, desde el punto de vista probabilístico, una gran fragilidad. De nuevo, aquí combinamos la idoneidad del pino silvestre con su productividad, y la interacción de esos dos factores llega a que la productividad puede disminuir entre una cuarta parte y un 40% en los montes de pino silvestre, en los escenarios de menos mitigación, del cambio climático más agresivo. Sí que sería recomendable unas estimaciones de ecotipos mejor adaptados, o por lo menos tener en cuenta las estimaciones financieras y de conservación la pérdida de rendimiento de estas masas. Siguiente. Bueno, estos son los cambios. Yo creo que ya no estamos extendiendo mucho, tanto de idoneidad de hábitat. Aquí ya podemos desglosarlo, estos detalles están en el estudio ya descompuesto, que al gestor le interesa por si o bien tiene que cambiar la especie o algún aspecto estructural de la masa para disminuir estas pérdidas. Siguiente. Lo mismo con el pino silvestre, es decir, si habría que cambiar de ecotipo o de especie. Esto es a nivel... ¿Quieres comentar algo? Bueno, yo creo que aquí están las principales conclusiones. Pues básicamente lo que he dicho. El pino pinaster es bastante más resiliente en este sentido, aunque la productividad sí que puede bajar en el peor escenario de forma significativa, pero no más de un 5%. Y siempre va a haber más variabilidad genética para recomponerlo. Sin embargo, ojo, con el pino silvestre en Asturias sí que es más preocupante desde el punto de vista de la pérdida de productividad y sobre todo de la pérdida del hábitat. Ahí es donde habría que plantearse o bien migración asistida en el sentido de algún ecotipo más adaptado, o la propia naturaleza va a ir forzando a que va a haber un cambio de sustitución de especies, porque el pino silvestre, sin incorporar otros aspectos de mortalidad, patógenos, etcétera, sí tiene una vulnerabilidad elevada. Por mi parte, eso sería todo. Pues muchas gracias, Miguel Ángel, y también Patricia, a pesar de los problemas técnicos. Dejad de compartir ya la pantalla, por favor. Y vamos a dar rápidamente ya la palabra a Juan Picos, de la Universidad de Pico, que va a hablar precisamente de los análisis de riesgos asociados en el sector de la industria de la madera y las medidas de adaptación que se pueden proponer desde la ciencia. Cuando quieras, Juan. Muy bien, voy a compartir la pantalla. Espero que todo esto funcione. Supongo que la veréis o estaréis... Muy bien, fantástico. Momento, ¿no? Sí, se ve muy bien. Correcto. Se ve muy bien. Vale. Muy bien, pues nada, muchas gracias por contar con nosotros para el proyecto y contar con nosotros para este seminario. Dentro de lo que ha habido o el enfoque que hemos hecho en la parte que nos ha tocado trabajar, que corresponde a los impactos en la industria, quiero destacar que complementariamente al trabajo que han hecho los compañeros de la Universidad de Alcalá de Henares, cuando hablamos de la industria va a estar afectada no solo por lo que ocurra a nivel de ecosistema, sino también por todo lo que ocurra a nivel de tecnosistema y sistema económico adicional. Y por tanto vamos a intentar aproximarnos a un sistema que es aún todavía más complejo, viene influido por la parte
ecosistema y las relaciones que ocurren en la naturaleza, pero además tanto las medidas políticas, económicas y tecnológicas van a afectar a lo que venga adicionalmente. Incluso a veces, bueno, pues un cambio, por ejemplo, de un 5% en la productividad de una determinada masa puede, bueno, pues tener que compararse, por ejemplo, con descensos o aumentos de un 10, de un 20% en el precio de los productos dentro de este sistema. Y, por tanto, vamos a enfocarnos doblemente en todos estos aspectos. Por eso también un poco el estudio al contrario de haber sido concreto en áreas forestales, como hicieron los compañeros de la Universidad de Alcalá, lo que va a intentar es repasar todos los potenciales efectos o impactos que pueden ocurrir y que pueden afectar a una determinada industria y que pueden venir de cualquier sitio del mundo, ¿no? Si intentamos dibujar, por ejemplo, lo que sería una serie de factores que tienen que ver con la cadena de transformación, por ejemplo, de la madera de pino en aserrado, bueno, nos encontraríamos ya un sistema suficientemente complejo como puede ser este, ¿no? Donde en la parte de la izquierda podéis encontrar los efectos que tienen que ver con la productividad del monte y los aprovechamientos, pero nos vamos a encontrar el precio de los productos, las demandas de esos productos e incluso en la esquina superior derecha os vais a encontrar las tendencias de fondo, si aumenta o disminuye la población o si bueno, pues, estamos en riesgo de crisis económica, aumenta el precio del dinero, una serie de tendencias que influyen sobre todas las demás. Pero esto sería el caso de un sistema más o menos local, por ejemplo, de un producto de aserrado basado, en este caso, en madera de pino. Pero si lo tuviéramos que ver, asumiendo que este sistema está conectado mediante importaciones y exportaciones con el resto de los potenciales sistemas homólogos en otras regiones geográficas, en otros países, y además con productos sustitutivos de la madera. Es decir, no solo le va a afectar lo que ocurre en el propio sector forestal, sino cambios, por ejemplo, de disponibilidad de aluminio pueden hacer que la madera pase a ser más demandada, por ejemplo, para la construcción de ventanas, con lo cual aún complicamos mucho más. E incluso tendríamos que entender todos estos mecanismos interconectados a través del mercado global de madera y de sus sustitutos. Es decir, si me falta madera local, puede ser que yo la pueda importar. Y puede ocurrir al revés, que tenga suficiente madera local, pero en otro país, porque haya un déficit mucho mayor, vengan a comprar la madera a mi local y me queden sin suministro, pese a que aparentemente lo podría tener. Por lo tanto, tenemos que aproximarnos un poco a ese sistema. Y además, bueno, pues identificamos por encima de todos estos mecanismos una cosa que aún todavía llamamos más que tendencias, pues súper mega tendencias, ¿no? Y una de ellas es el cambio climático, claramente, y otra de ellas hemos incorporado un pequeño también apartado dentro del informe que podréis comentar si queréis, bueno, pues el efecto de la pandemia del COVID-19 y sobre todo de la probabilidad de que existan más pandemias en el futuro, ¿no? Vuelve a ser efectos que influyen en la globalidad de todas estas partes del mecanismo, pero además influyen en la globalidad de lo que ocurre en todos los países. Por eso son súper mega tendencias. Un poco por aproximarnos a estos escenarios, y ya comentó Miguel Ángel el tema de las RCP, ¿no? Bueno, pues no solo vamos a necesitar estas prospecciones de cómo puede evolucionar la concentración de gases de efecto invernadero y su efecto en las temperaturas, estos serían los escenarios de los que ya he hablado, sino aún tenemos que hacer dos derivadas más. ¿Qué relación tiene los escenarios socioeconómicos? Y por eso se hacen las SSPs, los Shared Socioeconomic Pathways, en función de si vamos hacia un mundo, por ejemplo, mucho más desigual entre personas ricas y personas pobres, o países ricos y países pobres, como podría ser el SSP4, o a escenarios socioeconómicos donde vuelven a aparecer las restricciones al comercio entre países, como podría ser el SSP3, o, bueno, pues alguno en el que prima un compromiso internacional de mitigación, lo que llaman el Camino Verde, el SSP1, etcétera. Es decir, tenemos que además
no solo presuponer lo que puede pasar a efectos atmosféricos, sino lo que puede pasar, o a efectos atmosféricos y climáticos, sino a efectos socioeconómicos. Y además, pues tendremos que hacer una tercera derivada de cómo estos efectos socioeconómicos impactan en escenarios que directamente afectan al sector forestal, y son los Forest Sector Pathways. Y aquí tenéis algunos ejemplos, en el informe los tenéis más detallados, como para distintas variables podemos encontrarnos distintos escenarios. Cuanto más grande es la burbuja, más incertidumbre hay, digamos, de la amplitud de sus, influencias, ¿no? Como veis ahí, pues en alguno de estos diagramas cruzados tendríamos la oscilación entre si vamos a un escenario de dominio de bioeconomía o a un escenario de mantenimiento de economía fósil, ¿no? Bueno, pues en función de hacia dónde vayamos nos podemos encontrar distintos escenarios y además en función de cómo sean los incentivos a la bioenergía, lo tendríais ahí, ¿no? Y con eso vamos creando estos Forest Sector Pathways, tanto para la demanda de productos como la evolución del área forestal, más basada en bosque naturales o en plantaciones, o con más deforestación o aumento de área forestal. En el caso de la productividad del sector forestal nos podríamos encontrar tanto productividad forestal como industrial y generaríamos distintos escenarios en esa variable también, o por ejemplo, si los incentivos se van a dar hacia los productos o hacia los sumideros forestales, podríamos encontrarnos escenarios distintos. Entonces, como veis, hay tres piruetas, ¿no? Cómo va a evolucionar el clima, cómo va a evolucionar la socioeconomía y cómo van a evolucionar las políticas forestales. Es decir, son tres piruetas que en la medida posible lo que intentan todos estos estudios es acotarlas e intentar encontrar cuáles son al menos los efectos comunes más probables que serán a los que tengamos que prepararnos. Entonces, dentro de todas estas hipótesis y todos estos escenarios futuros, bueno, pues hemos identificado algunos de los impactos de este cambio climático en la industria forestal, ¿no? Cambios en la demanda de madera, en la producción de madera, cambios en la producción primaria forestal, aumento de perturbaciones naturales, cómo va a influir todo esto en la calidad de la madera, en las condiciones de los aprovechamientos, en instalaciones y equipos, en capital humano o en cadena de suministro. Por todos estos sitios nos pueden venir los efectos directos o indirectos del cambio climático a un sector industrial basado en el bosque. El cambio de la demanda de madera, fundamentalmente, dentro de este esquema que hayamos dibujado antes, afectaría en esta parte roja que hemos marcado ahí, en la demanda final de productos, en los precios o la relación de precios de productos de madera y sus productos de madera no sustitutivos y bueno, la demanda de madera para distintos usos dentro de la industria forestal. Un poco para que tengáis algunas, bueno, pues algunas cifras, ¿no? O algunas citas que tienen que ver con este aspecto. Bueno, pues se entiende que el potencial del secuestro puede ayudar a prevenir la degradación, expandir el área de las existencias, pero además tendríamos cómo ese efecto de sumidero de los productos forestales pueden ser influyentes en lo que sería el cambio en la demanda de madera, ¿no? Sobre todo por el efecto sustitutivo de otros productos más intensos en carbono o en energía, ¿no? En principio, la mayor parte de la bibliografía, digamos, concuerda en que habrá un mayor dividendo de carbono, entendido así, como un mayor efecto sustitutivo, si la madera acaba de ser procesada y el efecto sustitutivo se hace en productos de vida larga, que si es directamente para la sustitución de los combustibles fósiles, ¿no? Y bueno, se estima, y el Acuerdo de París así lo dice, que como objetivo se pueda esperar que el 25% de las reducciones de las contribuciones nacionales determinadas incluidas en el acuerdo puedan provenir del sector del land use change and forestry, es decir, vinculado a la producción y transformación forestal. Y además, bueno, pues habrá que ver esos incentivos en qué lugar se colocan, si es el secuestro en la parte forestal, digamos en el monte, con lo cual se tendería a que los incentivos generen aumentos de turno, o si se enfocan demasiado en los productos, habrá aumentos de corta para almacenarlos antes en el producto, incluso con reducciones de turno, con lo cual en función de dónde pongamos esos incentivos que se esperan, que ya existen y se espera que vayan a aumentar, puede generar itinerarios distintos en función de lo que ocurra. Un aumento de turno puede generar una disminución, por decirlo así, de la productividad directa de esas
de esas masas y generar más almacenamiento en la parte forestal. Por ejemplo, en el caso más extremo, un incentivo excesivo en la bioenergía puede llegar incluso a suponer un descenso grande del sumidero y de las existencias en monte por una especial voracidad en su consumo. En principio, todos los trabajos que se han hecho a esto y todos los que hemos podido consultar, se asume que la demanda de madera aumenta en todos los escenarios socioeconómicos. Lo que pasa es que en algunos aparecen más en función de sus características. Por ejemplo, el efecto de un escenario de aumento global de riqueza en el mundo domina en el escenario 5, donde prácticamente puede haber, o se calcula que pueda llegar a haber, un aumento de demanda de madera serrada e incluso de madera para pasta de papel y pasta derivada para textiles, casi en un 92%. Y sin embargo, en escenarios que asumen que va a haber un decrecimiento o bajo crecimiento económico, como el SSP3, aparece un pequeño descenso, una demanda más deprimida de estos productos madereros. En los escenarios, por ejemplo, en el escenario 1 va a dominar el efecto sustitutivo, pero además, pues hay que tener en cuenta tanto efecto tecnológico, el efecto que va a haber de competencia por la tierra, es decir, si de repente asumimos que la generación de sumideros forestales está muy incentivada, puede ocurrir que se estén forestando áreas que se necesitan para alimentación o para otro tipo de productos. Por tanto, puede haber un efecto competencia por la tierra más claro. Un poco para que veáis, este es un estudio de Daignault que intenta estudiar la evolución hasta 2105 del consumo en millones de metros cúbicos para tanto la madera globalmente, la madera serrada, la de trituración y la biomasa para energía en función de los SSPs, ¿no? Como veis, pues en el caso del SSP1, donde se presupone un enorme incentivo también para la sustitución de combustibles fósiles por bioenergía, como veis, pues los incrementos son enormes, ¿no? Otra cosa es que este modelo tenga en cuenta si se puede verificar ese incremento, porque puede ocurrir que no existan esas existencias, no estén disponibles, o hay algunos otros efectos importantes. Pero al menos desde el punto de vista del consumo, como veis, en la mayor parte de ellos se genera un cierto crecimiento para todos los productos, siendo el de la bioenergía en los escenarios que más la favorecen el que puede realmente generar incrementos, entre comillas, difícilmente creíbles, ¿no? Es decir, algo pasa antes de llegar a esas cifras. En algún momento el sistema, pensar todo este sistema como un circuito eléctrico, es decir, con esa cantidad de voltaje, se recalienta en algún lugar y puede ocurrir otros efectos colaterales. Pero las tendencias de fondo podrían ser estas en cuanto a la demanda. Y si miráramos para cada uno de los productos en función de estos escenarios de evolución forestal, pues tendríamos también distintos escenarios en función de en cuál de ellos quisiéramos considerar, ¿no? En algunos puede pasar de, por un escenario, generar un consumo alto y, sin embargo, por el otro itinerario, ese mismo producto tendría consumos más bajos. Bueno, esto es parte de este dibujo, este boceto que podemos generar respecto a la demanda futura. Una cosa es la demanda y otra cosa es la capacidad de producción. Como decía, puede haber una demanda enorme para bioenergía, pero que no seamos capaces de suministrarla por otros motivos. ¿Cuál sería la producción que tendrían las masas forestales actuales en función de la evolución al cambio climático? Lo cual estaríamos trabajando en esa parte del gráfico, donde estaríamos trabajando con cambios en la estación, como los que hemos visto en las presentaciones anteriores, cambios en productividad y crecimiento, en existencias, en aprovechamientos, etc. A priori, lo que trabajan también los estudios que han abordado esto a nivel global es que podría haber también un aumento de entre el 0,6 y el 1,5% anual de la producción total de madera entre 2015 y 2105. Fijaros, hay un incremento, pero ese incremento es mucho menor del que hemos visto de demanda. Por lo tanto, claramente lo que va a ocurrir es que, teóricamente, eso debería llevar a un aumento de precio. Si el incremento de demanda se percibe mucho mayor que el potencial que van a tener las masas de aprovisionar ese mercado, pues al menos con su estado actual, obviamente generarían aumentos de precio
en todos los escenarios. También es cierto que para que algo pase de valer en 2015 $50 a 450 en 2105, también algo va a pasar si se calienta eso. Aparecerá un producto sustitutivo, aparecerá una nueva tecnología o algo va a ocurrir cuando el sistema se recalienta tanto. Vale, es decir, también tenemos que asumir que los sitios donde los cambios son tan radicales, inmediatamente entran en juego otra parte del circuito para intentar compensarlos. Y después tendríamos el efecto del cambio de la producción primaria, y estamos asumiendo una producción casi con la tendencia actual, pero también se presume que cambios en el clima van a afectar a la producción primaria de los ecosistemas forestales y podrían generar cambios en su capacidad de producción. De hecho, incluso algunos de los, bueno, y esto volvería otra vez a afectar esa parte del gráfico, ¿no? Algunos de los estudios hechos pues generan números espectaculares porque directamente lo que intentan es generar bueno, pues aumento de temperatura, mayor capacidad de fotosíntesis y, como veis, pues aparecen cifras absolutamente bueno, pues muy grandes en algunos aspectos. Fijaros que ahí este estudio, trabajando con un forzamiento del 8,5, es decir, un escenario de un calentamiento muy grande, asume que en las zonas más boreales puede haber incrementos de hasta el 60% en los próximos 200 años de la producción primaria. Pero claro, esto es sin tener en cuenta que por el camino aparezcan factores limitantes. Es decir, si meramente sube la temperatura, uno puede hacer esa correlación con la tasa de fotosíntesis y la producción primaria neta, pero si no hay agua o si aparecen otro tipo de efectos, obviamente eso no se puede llegar a verificar al final globalmente. Pero aún así, se presupone que del punto de vista global, en general puede haber un aumento de la producción primaria neta y, por tanto, las masas crecerían más y eso permitiría cubrir un poco esa demanda. Pero dentro de todo esto aparecen perturbaciones naturales asociadas también al cambio climático, inadecuaciones de especies, como lo que nos ha contado Miguel Ángel en el caso del pino silvestre, y por tanto, bueno, pues lo que aparentemente podríamos ganar por un sitio lo vamos a perder de una manera mucho más radical. Las perturbaciones fundamentalmente aparecerían en esa parte también del circuito, afectando esa parte, y nos encontraríamos las clásicas, que serían incendios, plagas de insectos y patógenos, y he puesto ahí, y creo que es a destacar, no solo los conocidos en una región dada, sino el cambio climático va a generar cambios, digamos, de patógenos o la llegada de patógenos y plagas a áreas nuevas donde anteriormente no afectaban, y eso puede ocurrir que especies no adaptadas a resistir o a tolerar esos patógenos se vean gravemente dañadas. Vendavales y huracanes, sequías y además todas las combinaciones que hay entre todos estos factores. Es decir, después de una sequía puede haber un ataque de insectos, etc. Pues dentro de las predicciones hay bastante literatura a este respecto. Este trabajo de Seidel plantea una tendencia más cálida, húmeda o más cálida, seca. Un poco, como veis, bueno, pues cambiaría el efecto en algunas partes, sobre todo del fuego o la sequía, respecto a la nieve y al hielo, pero en general, como veis, bueno, en buena parte del globo van a ocurrir estos efectos y, por tanto, vamos a tener perturbaciones que dañen catastróficamente a masas forestales, que a priori van a suponer mucha madera llegada al mercado, como está ocurriendo en algunas partes de Centro Europa. En los últimos años, los efectos de la sequía, sobre todo con la pícea, están generando, como veis ahí, estos son datos para la República Checa, pues es de las cortas por daños en 2010 de menos de 5 millones de metros cúbicos, pues hemos pasado a más de 25 millones de metros cúbicos. Pero si cogiéramos las estadísticas de Alemania, las estadísticas de Polonia, las estadísticas de Eslovaquia, nos encontraríamos que esta tendencia ha sido global. En los últimos años, las catástrofes lo que han hecho es que llegue mucha madera al mercado. Y obviamente, como veis en la derecha, el precio de la madera pues prácticamente ha pasado al 50%, ¿no? Y ha hecho cosas tan extrañas, si pensáramos 10 años atrás, como que Alemania sea un gran exportador de madera en rollo a China, lo cual no tiene, digamos, no tenía antecedentes en las últimas décadas, cuando Alemania realmente era un consumidor neto. Eso no quiere decir que ahora mismo, una vez que todas esas masas forestales hayan recibido unas cortas y no vaya a ser repuesta
ese crecimiento, fundamentalmente por cambio de especie, porque en muchos sitios ya la picia está fuera de sitio, o por el mero hecho de con que en las zonas que se pueda recuperar la picia, el volumen de cortas que ha habido es superior a las que debería haber habido dentro de una cierta ordenación temporal, con lo cual va a volver a tardar mucho tiempo en volver a ver ese volumen de cortas. Luego este exceso puntual también va a generar escasezas en el futuro, ¿no? Esto está ocurriendo en Centro Europa, está ocurriendo en la zona también canadiense de los Estados Unidos, donde hay millones de hectáreas afectadas por bark beetle y otros efectos que generan, digamos, respuestas muy parecidas. También, aunque este efecto sea un poco menor o al menos menos espectacular que otros, si el árbol está creciendo más o durante más tiempo, es posible, lo normal es que sus anillos de crecimiento hayan variado y por tanto cambien también sus parámetros de densidad, ¿no? Esto estaríamos afectando en esta parte de aquí y por tanto el clima afecta al crecimiento, el crecimiento puede afectar a la densidad probablemente en algunas áreas, sobre todo estamos pensando en zonas boreales que radicalmente alteran su periodo vegetativo, va a modificarse estructuralmente y por tanto nos vamos a encontrar cambios de densidad o incluso alteraciones heterogéneas en la densidad, sobre todo si pasamos a un dominio climático donde los años secos se suceden con húmedos, etcétera, y eso para algunos usos, sobre todo para algunos usos muy específicos que necesitan tener muy controlada la densidad de la madera, también pueden generar algunos problemas. Ya digo, probablemente de menor rango que los que hemos visto antes. También el cambio climático va a generar graves problemas en las condiciones de los aprovechamientos. Podemos que nuestra madera haya crecido más en un bosque boreal, pero que no tengamos capacidad de cortarla, sobre todo en estas zonas, porque lo que eran antes suelos que permanecían congelados una gran parte del año, ahora no permiten el paso de maquinaria que, como veis en la fotografía, pues se acaba enterrando. Luego, ahí va a haber un efecto, sobre todo un efecto que va a afectar más a países que además son grandes productores, como pueden ser países nórdicos o, por ejemplo, zonas boreales tanto en Norteamérica como sobre todo en Rusia. Y, bueno, ahí tendréis el ejemplo. Más o menos se calcula que en Finlandia el 60% de los aprovechamientos se hacen en 90 o 120 días, según los años, donde hay 20 centímetros de suelo helado o 40 centímetros de nieve. Y, por ejemplo, hay un estudio que genera pues cómo el cambio en distintas masas forestales o incluso en las propias vías de saca o las carreteras forestales puede llegar a disminuir fácilmente en función del escenario, y está entre el 4.5 y el 8.5, también dentro del rango de lo que también estudiaron los compañeros de Alcalá de Henares. Pues os dais cuenta que pueden perderse de esos 90 días en el sur de Finlandia, pues del orden de 30 días o incluso en el escenario más desfavorable hasta los propios 90 días. Deja de estar disponible esa madera para aprovecharla. Con la repercusión que tiene no solo en el país, sino que unas cuantas de esas decenas de millones de metros cúbicos se dejan de entrar en el mercado internacional y, por tanto, eso mueve toda la máquina alrededor. También es cierto que antes de llegar ahí probablemente veamos nuevos cambios tecnológicos respecto a la capacidad de aprovechamiento o incluso cambios metodológicos. Ya en algunas zonas del sur de Finlandia se está ensayando que solo se corta la madera y se deja tirada en el monte hasta que se puede sacar en el momento que hiela. Empieza a haber un cambio también en la organización de esos trabajos, pero el escenario es a este respecto. Y puede ocurrir en Finlandia, puede ocurrir en Suecia, puede ocurrir en grandes partes de Rusia y en zonas también boreales de Norteamérica, afectando de una manera muy global, aunque parezca, digamos, aparentemente un efecto muy pequeño, el efecto conjunto puede afectar globalmente a millones de metros cúbicos de madera en el mercado y, por tanto, tener efectos en lugares muy alejados de esta situación. Después tendríamos efectos directos ya sobre las propias instalaciones. Esto es una fotografía del incendio de Asneves que consumió este aserradero, el aserradero de Maderas Vial, lo llevó por delante, y por tanto hay daños directos sobre las instalaciones a ese respecto, ¿no? Bueno, no os tengo que recordar esta curva de cómo anualmente se perciben incrementos
en los desastres naturales que afectan a todo tipo de infraestructura humana, incluida la de la industria forestal, pero incluyendo puertos, incluyendo carreteras, incluyendo ferrocarril y, por tanto, afectando a la producción si ocurre en una fábrica o al transporte y al comercio si ocurre en otros lugares. Los números dicen que, considerado el bienio 17-18, habría que ver los datos del 19-20, que no los he encontrado publicados todavía, pero han sido los 2 años donde el volumen ha sido más grande el volumen de daños asegurados perdidos por desastres naturales, ¿no? 219.000 millones de dólares. ¿Vale? Es un volumen brutal. Pero además está ocurriendo otra tendencia, que es que cada vez hay una disparidad mayor entre el volumen de los daños y cuántos de ellos estaban asegurados. Es decir, empieza a haber también esa digresión, de forma que muy probablemente la industria afectada por desastres naturales va a tener pérdidas no cubiertas por sus seguros, o que cada vez cubrirlas por seguros van a ser más caros. Y eso es un daño directo sobre físicamente sobre la industria forestal, ya no sobre sus productos o sobre sus mercados, sino físicamente sobre la propia industria o sobre sus infraestructuras. Y como veis, esto viene de un estudio sobre seguros. Bueno, pues ahí en la esquina superior, de mayor probabilidad y mayor impacto dentro de lo que tenían las empresas de seguros, ilustran pues los eventos extremos climáticos y los desastres naturales. Es decir, a día de hoy esa es la preocupación más grande. No obstante, esto siempre son prospecciones y a veces también hay que tomarlos con una cierta... una cosa es lo que se crea, otra cosa es lo que pase, porque fijaros que lo que había ahí, dentro de un impacto alto y una probabilidad bastante baja, era los infectious diseases, ¿no? Es decir, que tuviéramos una pandemia. Hace 3 años eso estaba colgado en ese lado y nos hemos dado cuenta que no estaba tan poco probable, ¿no? Con lo cual, bueno, pues no dejan de ser prospecciones que siempre tenemos que tener pues una cierta, no creerlas a pie juntillas, porque no dejan de ser más que intentar predecir el futuro en función de lo que hemos vivido en el presente, cosa que a veces no siempre es una buena estrategia. Pero independientemente de todos, ver dónde están colocados, desde el punto de vista del riesgo para los aseguradores, ese tipo de eventos climáticos, ¿no? Después también vamos a tener efectos sobre el propio capital humano, sobre las personas que van a trabajar en el monte, ¿no? Tendríamos tanto silvicultores como las que vamos a tener nosotros o las industrias en su plantilla, ¿no? Hay un estudio en el cual, en función de la temperatura, digamos en base húmeda, hay una serie de mediciones de esa temperatura, cuál es lo que pierde en rendimiento en un trabajo exterior, en este caso un ser humano, ¿no? Como veis, pues a determinados valores eso queda en cero. Y abajo tendréis los países que van a tener pérdidas muy grandes entre 2018 y 2050, debido a la dificultad de trabajar durante olas de calor o momentos de combinación de calor y temperatura extremos, ¿no? Y eso es un daño directo. Si perdemos un 20% de esa productividad, va a generar un daño tanto en costes como en los rendimientos. Y aquí tenéis otro de los trabajos donde se marcan pues descensos, sobre todo en esas áreas que, aparte de van a ser más cálidas, van a ser más húmedas, algunas de ellas con una gran contribución al sector forestal global. Estamos hablando sobre todo de la parte de Indonesia, pero incluso Centroáfrica y algunas zonas de Brasil van a experimentar estos problemas. Por lo tanto, eso va a afectar también al resto del mercado, porque en algunos casos estos países acaban siendo competitivos por tener unos costes de mano de obra relativamente bajos, que si su producción se siente o se ve limitada, pues probablemente puedas tener esa compensación y pueda afectar al resto del sector. Y después tendríamos también el impacto sobre la cadena de suministro. Al final, todo sector industrial funciona como una suerte de dominó, donde puede que a ti no te afecte, puede que a un constructor de muebles no le afecte nada de lo que hemos visto hasta ahora, pero puede afectarle a su fabricante de tableros del que compra, o puede afectarle a otro tipo de empresa que es proveedora o cliente suya. Normalmente aquí hay una aproximación de 3 tipos de cadenas de valor económicas. Tendríamos las de arriba, que por ejemplo son muy especializadas, donde prácticamente tenemos un productor y un gran cliente, ¿no? Y tenéis ahí los ejemplos, por ejemplo, pues el fuselaje de los aviones, etcétera. Es decir, realmente prácticamente tenemos
un fabricante para cada cliente y las cosas van a ir bien o mal en función del impacto sobre ese cliente. Y luego tendríamos sectores más tirando hacia el commodity. Algunos de la parte forestal funcionan como este sector intermedio, donde varios proveedores sirven a varios clientes y, por tanto, si, por ejemplo, en ese que se ve rojo, el S1, tiene un impacto grave en su producción, ese impacto se traslada a todos sus potenciales clientes en función de cómo compren y, por tanto, con un solo jugador que desaparezca del mercado, una parte grande del resto del sector se resiente. Y si nos vamos a sectores de commodities, pues nos encontraremos lo mismo, es decir, puede ocurrir que haya algunos elementos que sirven a ese mercado que tengan problemas y, por tanto, ese problema se acabe repartiendo entre una pluralidad de clientes porque el precio en el mercado pueda subir debido a que falta un proveedor habitual. Si dibujamos, como hemos hecho para un estudio en Xera, lo que sería la relación entre los distintos eslabones y productos de la cadena de la madera en Galicia, nos encontramos que estaríamos en ese escenario. Es decir, con que hay alguno de estos que empiece a ser afectado, el resto va a trasladar esos efectos. Luego, da igual dónde estés en la cadena de valor, si alguno de los efectos que hemos visto antes afecta a alguno de tus digamos, clientes o proveedores, vas a ser afectado. Bueno, por terminar, y por dar solo 3 flashes, hay algo más hay más trabajo en el informe que podéis leer, pero bueno, proponíamos 3 caminos de adaptación, ¿no? Porque la pregunta es, bueno, después de todo este lío, ¿qué hacemos, no? ¿Por dónde empezamos? ¿Qué deberíamos estar haciendo? Y proponíamos al menos 3 líneas que entendíamos que serían útiles explorar al máximo, porque en el fondo, vaya por donde vaya esta realidad y viendo un poco todos los efectos, deberían un poco ir en el buen camino, ¿no? La primera sería generar incentivos económicos desde la industria que ayudaran a implantar la silvicultura adaptativa, sobre todo en sitios donde la industria no es la propietaria de los montes. En otros sitios estaríamos diciendo, bueno, pues si el monte es propiedad de la industria, vete adaptándote porque tu materia prima depende de eso. En nuestro país, la industria depende de que los propietarios forestales hagan ese trabajo y normalmente no tienen capacidad de adelantarse a ello, van a seguir haciendo lo que venían haciendo en el pasado. Luego la industria debería estar haciendo un esfuerzo en ayudarles a adaptarse con la idea de poder mantener el recurso local lo más disponible en el futuro posible. Segundo, adaptar su cadena de suministro, es decir, ser capaces de identificar cuáles son sus debilidades. Ha habido empresas que han asumido que deban ser importadoras natas, incluso están trayendo la madera de un solo lugar, ¿no? Bueno, pues eso les pone en una situación de riesgo una vez que hemos visto todo esto. Luego ya tienes que hacer una adaptación de tu propia cadena de suministro, precisamente diversificada, para prever que puedas tener problemas en algún lugar, ¿no? O incluso que aunque tu proveedor no los tenga, aparezca otro gran jugador que le compra más o más cara la madera y por tanto te quita a ti del mercado. Tú debes intentar prepararte lo más posible. Y en la medida de lo posible desarrollar mejoras de productos, de cadenas de valor innovadoras que puedan beneficiarse de esa tendencia de un mayor uso de la madera en distintos sectores que hasta ahora, pues, a lo mejor localmente no fueran predominantes. Y ese sería el caso de la construcción en España, por ejemplo. Es decir, todo apunta a que aquellos que vayan pudiéndose establecer con posibilidad de ofrecer productos de construcción basados en madera van a poder tener una oportunidad en la diversificación. Y quien dice construcción, dice cualquier otra cadena innovadora que pueda beneficiarse de ese aspecto. En el fondo no es más que intentar coger el viento favorable e intentar reducir los riesgos sobre tu suministro. Y finalmente hicimos algunas reflexiones respecto a la certificación en todo esto. Una de ellas es que todo lo que se prevé mejora en el mercado, precisamente por entender la producción forestal y la madera como parte de la solución o de la mitigación o la adaptación al cambio climático de nuestra sociedad, va a exigir además que demuestre que procede de gestión forestal sostenible. Nadie va a asumir un incentivo para que la madera sustituya a un material más intenso en energía o en carbono si no demuestra la madera que no procede de deforestación o de una gestión
que no es forestalmente sostenible. Con lo cual vamos a tener, el que se quiera beneficiar de ese viento favorable va a tener que demostrarlo, y ahí la certificación puede generar ese acceso al mercado e incluso obteniendo esas primas certificadas que permiten además enfocar una mejor gestión adaptativa en el futuro, como también Silvia indicó dentro de los indicadores y los estándares, ¿no? Bueno, en principio esa sería la garantía, tanto para clientes como para gobiernos como para donantes. Es decir, realmente se nos puede llenar la boca diciendo que en general el sector forestal o la producción forestal y la transformación de madera va a contribuir, pero lo tenemos que demostrar. No podemos hacer solo un claim que solo sea una declaración de intenciones. Y creo que ahí tanto la certificación como otros instrumentos pueden ser importantes. Y además, todo el camino de seguimiento, auditoría y evaluación permite ir incorporando herramientas que tengan en cuenta tanto la gestión adaptativa como la valoración de otros servicios ecosistémicos, incluida la captura de carbono. Es decir, esa misma estructura de seguimiento metodológico y sistemático puede permitir ir incorporando modernidad, en muchos casos, a la gestión forestal tradicional. Y bueno, creo que me pasé algo, pero bueno, espero que haya podido intentar resumir tantas cosas en el tiempo. Muchas gracias, Juan. La verdad que tremendamente interesante y muy bien explicado. Te felicito. Marcas esos escenarios de incertidumbre que bueno, pues uno lo verán más de color rosa, más cercano a rosa, y otros de color más oscuro, pero desde luego que es fundamental, como tú bien dices, apostar por esa certificación forestal, porque es lo único que nos va a permitir el afrontar estos, bueno, pues estos retos, que ya estamos en ellos, como tú lo estabas señalando. Bien, sin más, vamos a dar paso a Silvia Martínez de nuevo, que es nuestra directora técnica en FSC España, para que bueno, elabore ciertas conclusiones, ¿no? ¿Qué puede hacer la industria para adaptarse a situaciones cambiantes derivadas de los efectos de cambio climático? Cuando quieras, Silvia. Gracias, César. Muchas gracias a Juan y a Miguel por estas explicaciones. Y bueno, yo para ya la última parte del webinar, pues quería poner encima de la mesa, ¿no? Pues esta pregunta, ¿no? ¿Qué puede hacer la industria para adaptarse a estas situaciones cambiantes de nuestras masas forestales derivadas de los efectos del cambio climático, ¿no? Para nosotros, desde FSC España, creemos que es importantísimo, ¿no? Mantener estas estructuras forestales heterogéneas, diversas, tanto funcional como estructuralmente, que tengan una densidad óptima y en la que se realicen actuaciones que ayuden a reducir el riesgo de incendios forestales. Y para nosotros la certificación FSC es una vía para, por una parte, mejorar la gestión de nuestros bosques, adaptarlos al cambio climático, hacer que se cumplan los instrumentos técnicos de gestión y de esta manera pues tener nuestras masas forestales en un mejor estado y más resilientes ante el cambio climático. Relacionado con la certificación de la gestión forestal FSC, también creemos que es muy importante de cara a combatir los efectos del cambio climático, pues es poner en valor los servicios del ecosistema que a través de esta gestión forestal se conservan y se preservan. Tan importantes como la fijación de carbono forestal, la biodiversidad, los servicios de las cuencas hidrográficas, la protección del suelo y los servicios recreativos, ¿no? Como comentaba Juan, pues también creemos que es importantísimo tener incentivos tanto en la parte del sector forestal como en la parte de la industria de la industria de la madera, para que puedan llevarse a cabo, bueno, actuaciones para poder hacer frente a estos cambios, ¿no? Y por otro lado, es importantísimo, que también lo apuntaba Juan, pues incentivar, ¿no?, el potencial de secuestro de carbono que tienen los productos de madera, ¿no? Y en relación, pues también seguir trabajando en el desarrollo de estas cadenas de valor innovadoras de productos basados en madera, ¿no? Y relacionado con estas dos líneas, para nosotros van totalmente unidos, es la certificación FSC de la cadena de suministro,
porque de esta manera, bueno, se pone en valor, ¿no?, la contribución del sector a la acción climática, aparte de una garantía, ¿no?, de origen de estos productos de origen forestal. Y para finalizar, pues para nosotros FSC es la solución fiable para aclarar todas estas incertidumbres que Juan y Miguel nos ponían sobre la mesa en el día de hoy, que van a afectar al mercado, que la situación del cambio climático es incierta, pero sabemos que va a acarrear cambios, y la certificación FSC puede ser esa solución que ayude a la industria y una oportunidad para el desarrollo del sector. Sin más, comentaros que toda la documentación que se ha generado en este proyecto está disponible públicamente, tanto en nuestra web como en la web de FSC Cambio Clima, que tenéis el enlace en la presentación, y en la web de Adapteca del Ministerio. ¿Vale? Pues sin más, agradeceros a todos la asistencia a este webinar y espero que haya sido de interés. Muchas gracias, Silvia, por tus conclusiones. Vamos a dar la palabra a, si hay alguna pregunta, alguna duda, lo podéis hacer directamente por el chat o a través de abrir vuestros micrófonos y hacer esa pregunta. Lo que sí que os pediría que fuera muy, muy rápido y muy concreto lo que vayáis a aportar, porque a mí se me ocurren 1000 preguntas. Creo que esto daría para un congreso como tal, todas esas incertidumbres para los que nos gustan los montes, pero también los que tienen muchos intereses, tanto económicos como anímicos con el bosque, pues desde luego tenemos un panorama complicado. Yo no sé si hay alguien que está interesado en hacer alguna pregunta en concreto a nuestros ponentes sobre lo que se ha hablado aquí, o bueno, o esperamos también a tener muchos de esos trabajos que van a salir. Aida de Pollen Editions quiere preguntar algo. No sé si, por favor, sí. Si... Vale. Dime, Aida. Mira, bueno, como dices, tengo un montón de preguntas que se me ocurrían también sobre la relación con comunidades de montes en Galicia, más cosas sobre las especies en relación a los montes de Galicia. Pero bueno, yo, como veis, trabajo en una editorial y nosotras, pues, siempre usamos el sello FSC en todos los libros que hacemos. Y muchas gracias. Ahora hemos empezado, y también lo comunicamos, por eso nos gusta estar bien informadas, ¿no? Porque nos gusta informar a las lectoras por qué elegimos este papel y qué significa, ¿no? Y uno de los, aparte ahora hemos añadido otro sello, aparte del FSC, que se refiere a la producción local. Y me preguntaba si había dentro de FSC alguna manera de que pudiésemos decir, pues este papel, además de ser FSC, es que no viene de no sé cuántos 1000 kilómetros, viene de Galicia, por ejemplo, y ha tenido un impacto menor porque no ha recorrido tantos kilómetros. Quería saber si había algo que pudiésemos hacer en relación a esto. Pues si responde Silvia, por favor, y deja de compartir la pantalla. Y así ya te vemos también. Sí, en relación a esto, en FSC tenemos una identificación, un sello de aquellos productos que proceden de pequeños propietarios y comunitarios. ¿Vale? No está a día de hoy implantado a nivel nacional, pero es viable. Estamos trabajando en que próximamente pueda haber algún producto etiquetado con esta etiqueta. De todas formas, si me permitís, voy a decir algo. Gracias, Silvia. Aida, enhorabuena por utilizar nuestro sello. Puedes ponerte en contacto con nosotros. Lorena Guerra es la responsable que coordina todos los temas de uso de marca y de comunicación de marca, y te apoyaremos en cualquier comunicación que queráis hacer en vuestras ediciones. Así que sí se puede, sí se puede. Podemos incorporar comunicación adicional a lo que es meramente el uso del sello y los paneles, ¿no? Y los paneles de marca. Creo que Lorena no está con nosotros, si no la diría que hablar ahora, pero vamos, que como no tenemos dificultades ahora por el tema COVID con la oficina, ponte en contacto con nosotros. Si quieres te pongo
Te ponemos ahora los números de teléfono. ¿Cómo hacemos, César? Ayúdame. Bueno, lo podemos directamente con que entres en la página web de FSC, ya tienes el teléfono nuestro y están derivados a los teléfonos directamente, puedes hablar con ella y te lo ampliamos. Sí que decir que está alguien preguntando ya por el chat que este webinar tan interesante sí que lo estamos grabando y que lo vamos a subir a nuestro canal en YouTube, porque desde luego hay mucha gente que está interesada en estos temas y es importante que no se pierdan, que las palabras no se las lleve el viento. Por supuesto que luego habrá trabajos científicos publicados en revistas de impacto gracias a los estudios que se están elaborando en tanto la Universidad de Vigo como la de Alcalá de Henares, pero queremos también que este interesante resumen que se ha hecho hoy pues se pueda seguir viendo, conservando y aprendiendo de él. Creo también, Gonzalo, tú querías hacer también alguna pequeña pregunta o intervención. Lo primero que quería era felicitarles a todos. Silvia, me ha encantado, se me ha parecido mayúsculo el webinar, los resultados increíbles, la complejidad que tiene este tema de los escenarios de cambio climático, todo el tema de las variables, ambos, tanto al equipo de Miguel Ángel Zavala como Juan Picos, he disfrutado muchísimo con vuestras presentaciones, me han parecido excelentes. Y sí que me gustaría preguntar, a lo mejor decirlo así en este panel, ¿dónde veis vosotros? A ver, es tanto el reto que tenemos y el tamaño de lo que habéis contado, que ¿dónde veis vosotros que en los próximos años, dónde podemos seguir insistiendo desde FSC para seguir colaborando con vosotros? ¿Dónde pondríais vosotros la prioridad ahora, en los próximos años, en este panorama que nos habéis contado? Por un lado, en el lado de la silvicultura, que me ha parecido que, bueno, pues que daba unas conclusiones relativas a esas especies que habéis estudiado, y por otro lado, en el lado que has contado tú, Juan, en todo el aspecto que es muy complejo. Es que la parte de industria y cadena de suministro súper complejo. O sea, muchas variables. Sí, pues si podéis responder los dos, tanto Miguel Ángel como Juan, pero que sea breve porque tenemos también otras preguntas ahí interesantes. Empiezo yo mismo, me habéis nombrado primero. Sí. Pues a ver, es justamente este tipo de cosas valen para estas reflexiones, yo creo, ¿no? Y entonces le agradezco a Gonzalo la pregunta. A ver, a mí un tema que nos interesa mucho es la disquisición que se está creando entre el medio rural y el medio urbano, que esto afecta mucho, esta ruptura que se está generando en España, que estamos viendo ahora en temas como el lobo, con el animalismo, los toros, la caza. Yo creo que ahí, concretando, desde el punto de vista forestal, es muy importante también definir que la industria forestal tiene un derecho a existir porque además genera unos beneficios, un empleo, etcétera, pero también tiene unos impactos ambientales. Entonces, ¿cómo la ciencia puede contribuir a reconciliar esto? Pues una línea que nos parece muy interesante es ver que los servicios que ofrecen los ecosistemas siempre va a haber unas relaciones inversas, unos trade-offs, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que la ciencia ayudara a cuantificar esas relaciones inversas, que si queremos madera y rápido, eso tiene una serie de consecuencias, a lo mejor sobre el ciclo hidrológico, sobre la biodiversidad. Eso no es ni bueno ni malo, pero sí me gustaría tener un sistema multivariante que nos permita caracterizar esos trade-offs y luego ya la sociedad decidirá cómo lo quiere gestionar. Y creo que esto tiene mucho que ver con la certificación de los servicios ambientales y de las funciones de los ecosistemas. Y que incluso luego haya unos mecanismos de participación social, autogestionarios o no, también hay políticas nacionales y autonómicas que se decidan qué se quiere asumir en la gestión del territorio. Y luego conectar, y ya termino, lo que llamamos nosotros los CHANS, que son los Coupled Human Natural Systems. La ecología está muy unida, como ha mostrado Juan, entonces que haya una conexión entre la ecología y la economía para producir estos sistemas sostenibles. Ahí es donde también estamos investigando, ¿no? En unir esos dos acercamientos. Vale, muchas gracias. Bueno, pues por mi parte y también aprovechando el hilo que tendía Aida, ¿no? Sobre los consumos locales, es decir, que dentro de lo que podemos prever, es decir, la cercanía de la cadena de suministro, que las cadenas de suministro sean largas pero no extensas geográficamente. Probablemente es uno de los trabajos más serios. Venimos de un momento en el cual a finales de los 80 y los 90
la globalización era el paradigma, ¿no? Y nos hemos dado cuenta, y no ha habido más lección que aprender que la que nos hemos llevado en el último año, que uno no puede depender del bienestar de una sociedad de que alguien esté subastando mascarillas a pie de aeropuerto en Hong Kong. Y por tanto tiene que haber una cercanía, es decir, unas cadenas que sean lo más largas posibles en cuanto a sus ejes, pero también geográficamente, tanto en la producción primaria como en la transformación, conexas con la sociedad que también lo va a demandar, ¿no? Y eso, además, no deja de ser una manera de intentar reducir algunos de las incertidumbres que nos puede generar todo este complejo mercado que puede estar influido por tantos sitios por el cambio climático. Alguien que es productor en tu misma área y que además conoce el valor que tú le estás dando a su producto, no te va a vender por medio euro. Sin embargo, si tú estás comprando ese producto en el mercado internacional, por un céntimo de euro puedes quedarte fuera, ¿no? Es decir, creo que el trabajo de, además, de garantizar digamos, la sostenibilidad de la producción y de trazar su camino en el mercado, debe además primar, como ya se ha indicado y como por ahí también van las tendencias, en la medida de lo posible, a trenzar localmente la mayor parte de la parte de transformación que se pueda. Y creo que eso al final reduce incertidumbres respecto a efectos que puede traer el cambio climático que pueden ocurrir en cualquier lugar del mundo y que por tanto te pueden afectar en algún punto de tu cadena de suministro. Entonces creo que es uno de esos temas que deberíamos aprovechar e incluso aprovechar esta situación que hemos vivido pandémica, cuando hemos detectado el comercio local, cuando hemos detectado una serie de cosas. Creo que por ahí hay un camino muy interesante. La verdad que sí, que ese equilibrio entre mundo local y mundo global va a ser el futuro, sin duda. Tenemos 3 preguntas, no voy a dar tiempo a más porque si no nos alargaríamos, pero sí que las voy a hacer y os pido por favor que seáis rápidos en las respuestas. Primero, José Atauri nos pregunta, ¿qué sugeriríais para montes protectores o con objetivos de conservación? Porque hasta ahora estamos hablando mucho de montes productores, pero ¿qué pasa con esos montes protegidos tan especiales? ¿Cómo lo veis? No sé, pues, sí, los dos. Venga, mismo, rápidamente. Creo que esto sería un caso particular de lo que he comentado al principio, que tenemos que tener claro cada sistema en función de cómo lo queremos gestionar con objetivos. Va a haber una serie de trade-offs, ¿no? De relaciones inversas. Si se va a priorizar la conservación, pues eso a lo mejor va a conllevar unos servicios ambientales que posiblemente tengan que estar vinculados a un pago por servicios ambientales, como de hecho siempre se ha hecho, ¿no? Porque los montes públicos, lógicamente, los técnicos que están a cargo y demás son fondos públicos, o sea que esos son mecanismos de pago por servicios ambientales. Creo que en España sí que habría que racionalizar todo esto dentro de un esquema con un pacto también entre este medio rural y urbano que comentaba antes, que los agentes de interés estén conforme a ese modelo de gestión y que, por supuesto, es un equilibrio entre lo local y lo global. Ese es el otro eje, justamente, ¿no? que comenta Juan. Sí, realmente esta empieza a ser una disquisición o una manera de verbalizar la antigua, ¿no? Cuando decíamos algo produce o algo conserva, ¿no? Hablábamos de que solo se producía aquello que te pueden tirar a la cabeza, algo físico, ¿no? Creo que un poco la idea que también ilustraba Miguel Ángel es la de los servicios ecosistémicos. Todo produce. Algo produce madera y hay otras cosas que están produciendo servicios ecosistémicos de conservación, de regulación hídrica, etcétera. Y por tanto hay que desarrollar, entre comillas, o esos mercados o esas compensaciones o esas cadenas de valor, aunque no sea de productos directamente que entren en el mercado o que sean físicos, ¿no? Entonces, yo creo que un poco en el fondo es llevar a esa nueva terminología de producción de servicios ambientales distintos y algunos meramente incluso espirituales, ¿no? Es decir, todo eso debe tener su compensación precisamente para tener pues, su propia cadena de valor, ¿no? Está claro que todo tiene su valor, aunque no sea tangible, no sea tan económicamente físico, ¿no? Bien, otra pregunta que nos hace Estrella Yanguas Fernández. Os pregunta si habéis incorporado en vuestros estudios la huella hídrica. Esta sí que es una pregunta muy concreta.
Sí, en este caso concreto nosotros no nos hemos centrado en ese aspecto, pero es fundamental porque nos hemos centrado en el servicio ambiental, en este caso, que está relacionado con la producción de madera, que es lo que genera riqueza y de lo que se trataba este estudio. Pero es fundamental porque efectivamente en muchos montes, mismamente en la Sierra de Guadarrama, en Madrid, y en muchos montes españoles, posiblemente el servicio más importante, todas las cabeceras hidrográficas y demás de los montes en España, es el agua. Y ahí hay un trade-off, una relación inversa muy clara entre lo que llamamos agua verde, agua azul. No siempre el bosque es bueno para el agua o es malo. Bueno, pues depende, ¿no? Ahí hay unas relaciones hídricas también porque los bosques consumen agua, pero esto tampoco es malo porque también contribuyen a la recirculación hidrológica. Pero es uno de los servicios clave y que hay que valorar justamente, como dice esta compañera, ¿no? La diferencia entre el agua verde, agua azul, etcétera. Juan, no sé si quieres completar algo. Tu micro lo tienes. Sí. No, creo que no, que ya Ángel lo ha explicado bastante bien. La huella hídrica en Galicia se conoce bien, ¿verdad? Bueno, ¿o no? podrás llevar alguna sorpresa en el futuro. Siempre dicen, no, en Galicia lo que hay es mucha agua. Pues no hay tanta cuando hemos tenido que en algún momento barajar en algún año pasado si teníamos que suministrar Vigo con barcos, ¿no?, de agua. Entonces, que tradicionalmente nos haya llovido mucho no quiere decir que tengamos mucha agua disponible. Los suelos son arenosos, no tenemos acuíferos, es decir, hay algunos de esos aspectos que aquí en cuanto está una semana sin llover, que todavía no ha pasado en 2021, pero en algún momento llegará una semana sin llover, rápidamente los déficits de agua son más claros que incluso cuando está 2 meses sin llover en otras partes de España, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ese mito también es una de las cosas que hay que solventar. Sí, tienes razón, tienes razón. Al final no se puede generalizar, ¿no? Cada sitio tiene una especificidad, pero está claro que el cambio climático va a afectar a todos. Y probablemente, como ha pasado en muchos sistemas naturales, cuando viene un efecto es precisamente el que no tenía escasez el que más se afecta, ¿no? Es decir, es aquella persona, me pongo en primera persona, que come mucho, rápidamente, en cuanto falta algo, es el que tiene más hambre que alguien que ya está acostumbrado a comer en una línea base relativamente más baja, ¿no? En este caso nos ocurre igual, es decir, pequeños descensos en la precipitación en Galicia pueden ser mucho más trágicos que en otros lugares, precisamente porque nuestra vegetación se ha adaptado a que el agua nunca era un factor limitante. Entonces, por eso a veces hay que romper ese mito, porque parece que la sequía va a afectar más en otros sitios. Hay sitios que ya prácticamente no puede llover menos, ¿no? Y por tanto lo que hay está muy adaptado a periodos largos de sequía. Pero aquí vamos a tener ese problema porque ya lo sabéis, es decir, en un momento la vegetación seca, el tema de los incendios, cuando tienes además mucha biomasa y seca, es mucho más grave que cuando no tienes tanta, ¿no? Entonces, bueno, muy interesante. Es un tema muy importante. Muy interesante. Está claro que en FSC siempre nos hemos acercado a los mejores y sois vosotros. Muchas gracias. Vamos a la última pregunta que nos hace Genoveva Canals, que sabéis que es también nuestra presidenta en FSC, y nos pregunta sobre todo por las posibilidades de desarrollo de la construcción en madera con estas incertidumbres de lo que es cambio climático. ¿Cómo veis vosotros ese aumento previsible del uso de la madera en la construcción? César, si me permites. Perdona. Bueno, pues sí, si nos lo haces directamente tú, Genoveva. No, era un poco en relación a Juan, porque no me permitía el chat ponerme a escribir mucho. Era en relación a la gráfica que mostrabas de un incremento tan grande de la bioenergía en ese escenario, y tú decías, bueno, el escenario lo aguanta todo porque puede no haber madera para ello. A mí me surgía transformarlo en construcción. Estamos queriendo construir mucho en madera con todas estas previsiones y estas incertidumbres. ¿Cómo ves ese desarrollo? Bueno, pues digamos, he hecho la reflexión respecto a la bioenergía porque la gráfica es muy espectacular en el caso de la bioenergía, pero en el resto ocurre lo mismo. Es decir, el incremento de madera en construcción no es una hipótesis. Es decir, la cantidad de esfuerzo que ya se está invirtiendo en muchos de los países del mundo para aumentar la cuota de madera, digamos, que entre en construcción, genera un cambio muy grande. De hecho, va a haber en algunos lugares problemas precisamente para disponer de esa madera, ¿no? Entonces ahí vienen dos efectos. El efecto de la economía en el uso del material, es decir, ahora hay mucho trabajo también de diseño de cómo mantener las mismas estructuras resistentes con menor cantidad de madera,
incluso la mejora de producto. Es decir, vuelve a ser otra vez otra tendencia. En el momento que eso ocurre, vamos a intentar hacer más con menos o vamos a intentar hacer productos con mayores, y ahí empieza a entrar, y como bien sabes, pues todos los que tienen que ver con madera técnica, ¿no? La mera existencia del CLT, la mera existencia de otro tipo de desarrollos tecnológicos de productos que lo que intentan es ayudar a cubrir esa demanda utilizando cada vez menos madera por unidad construida, ¿no? Entonces, bueno, eso va a venir por ahí, es decir, en el fondo esa demanda no va a dejar de ser un tractor también de cambio tecnológico. Que nadie crea que el aumento de la madera en construcción va a significar hacernos chalecitos alpinos en todos los sitios o cabañas de troncos, es decir, eso no va a venir por ahí, va a venir con la sustitución eficiente de materiales intensos en carbono y energía por una utilización eficiente de madera. Y por tanto, ahí es donde va a estar el límite. La ventaja es que ahí todavía hay mucho recorrido, porque incluso en los sitios donde se construía, digamos, tradicionalmente con madera, no se construía con esta lógica, ¿no? Y esa lógica también va a llegar. Creo que te ha quedado explicado, ¿no, Genoveva? Un tema muy complejo, la verdad. Vale, ya mira, no más preguntas porque ya nos estamos yendo de tiempo. Gonzalo, si te parece, pues ya cierras este webinar y creo además que también querías anunciarnos alguna buena noticia respecto a toda la información que se está generando con estos estudios, estas investigaciones. Bueno, yo voy a decir una pequeña cosa, pero creo que Genoveva, que está aquí con nosotros, puede hacer el cierre si ella quiere, que ha estado muy atenta y aquí con nosotros, que lo he visto. Yo solamente el comentario que simplemente quería haceros es el que dije al introducir la jornada, que tenemos intención de organizar otra jornada, si nos permite el COVID, física, para hablar de los resultados de este proyecto con las universidades, porque me parece que es relevante todo el trabajo que se ha hecho. Y bueno, pues ¿qué vamos a planificar? Si no pudiera ser física en el segundo semestre, pues pensaremos en otro webinar de estas características para que haya más convocatoria y para que haya muchas más personas que puedan escuchar estos importantes resultados que habéis obtenido en este programa. Y poco más. Hablaría de muchas más cosas y dudas que tengo, pero eso ya será en privado o más adelante. Y sin más, pues nada, le paso el turno de voz a Genoveva. Vale, pues muchas gracias. Esto no estaba preparado, pero yo ya agradezco a todos, primero a los ponentes, al equipo técnico de FSC, como a todos los asistentes, vuestra presencia, vuestra participación. Creo que ha sido realmente una jornada, por lo menos para mí, muy interesante. Llevo muchos webinars y no todos tan buenos, he de decir, sinceramente, estos meses de pandemia. Creo que todos llevamos muchos webinars a la espalda y creo que es un proyecto muy, muy interesante porque pone realmente en valor lo que es la gestión FSC y lo que el monte puede aportar y nos da una visión mucho más amplia de lo que tenemos de cara a futuro. Así que muchas gracias y seguiremos haciendo proyectos tan interesantes, esperamos. Gracias. Muchas gracias, Genoveva. Pues nada, si os parece ya cerramos este webinar. Recordaros que en los próximos días estará disponible íntegro en lo que es en nuestro canal en YouTube. Agradeceros la atención, agradecer a todos los investigadores también su trabajo. Como decía al principio, les toca trabajar donde a otros nos toca, donde otros disfrutamos. Nada, el mundo nunca está bien repartido. Muchísimas gracias. Disfrutad del monte, disfrutad del campo, de la madera. Y acordaros que FSC es la herramienta fundamental para garantizar esos bosques para todos, para siempre. Muchas gracias y nos vemos en el campo, a ver si es posible. Un abrazo y cuidaros. Hasta luego. Cuidaros. Gracias a vosotros.